No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar. Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de la República. El día de hoy vamos a dedicar el programa a defender al Papa León XIV de una campaña asquerosa por parte de estos sectores de la oscuridad que existen en el seno de la propia Iglesia Católica. Antes del ofrecido, rápidamente algunos temitas que tienen que ver con la guerra. Una de las noticias más importantes sigue siendo la dimisión, la renuncia del jefe de la lucha antiterrorista de los Estados Unidos al considerar que Irán no representaba una amenaza inminente. Y por un asunto de conciencia no quería ser partícipe de esta aventura en la que se ha metido Trump con su entorno de halcones y su socio, el genocida Benjamín Netanyahu. En su carta de renuncia de una carilla sostuvo, entre otras cosas, que la administración Trump inició esta guerra debido a la presión de Israel. A todo esto hay que subrayar que el señor Joseph Kent, o Joe Kent, como le dicen, es o era la figura, el funcionario de más alto perfil dentro de la administración Trump. Bueno, en otras noticias vinculadas a la guerra, lo que más ha destacado o lo que más ha llamado mi particular y modesta percepción es o ha sido la conferencia de prensa del secretario de Defensa, también llamado secretario de Guerra, el ex conductor de Fox News o Fake News, el señor Pete Hegseth, que ha dicho que Estados Unidos está ganando de manera decisiva la guerra contra Irán y la está ganando como nosotros queremos. No sé a quién quiere convencer este señor, porque supuestamente la guerra de 4 semanas, que arranca la 4ª semana este sábado, en lugar de irse mitigando, está escalando de una manera además inimaginable, al punto que nadie sabe cómo va a terminar esto. Bueno, en esta conferencia de prensa hoy día, de hace unas horas, Antonio Guterres, que no es de la conferencia de prensa ni del régimen de Trump, Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas, ha pedido a Israel y a Estados Unidos que cesen la guerra, que terminen la guerra. Textualmente ha señalado, ya es hora de acabar esta guerra. Existe el riesgo de que escape totalmente de control, causando una propagación a toda la economía global. Mientras el señor Hegseth hacía su conferencia de prensa, esto lo decía Antonio Guterres, de Naciones Unidas en Bruselas. Bueno, ¿qué más ha dicho Hegseth hoy día temprano? Que hace falta dinero para matar a los malos, en el entendido que él, Trump y estos beligerantes al mango son los buenos. También le ha pedido al Congreso un presupuesto extraordinario de nada más y nada menos que 200.000 millones de dólares para la guerra contra Irán. Y ha dicho además que el gobierno de Estados Unidos, el régimen de Trump, volverá a ser hoy día el día más intenso de ataques contra Irán. En una señal evidente de que la guerra no está terminando, sino que pareciera comenzar o, en su defecto, aún no ha llegado a un punto culminante.
Hegseth ha querido evitar poner un plazo para acabar la guerra, como lo hizo Donald Trump en su momento. Hace un par de semanas, después de que Trump dijo 4 semanas, Hegseth dijo, pueden ser 4 o pueden ser 6, incluso con la posibilidad de que sean 8. Y estamos cumpliendo los planes previstos. A simple vista no pareciera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice. Y en esta conferencia de prensa siguió glorificando, no hay otra forma de decirlo, el asesinato, el homicidio, los asesinatos selectivos por parte de Israel, y ha dicho con énfasis, no tenemos miedo de perseguir y matar a nadie. Y le pidió a los estadounidenses que recen, que oren por las tropas de rodillas y en el nombre de Jesucristo. Porque Hegseth, Marco Rubio, J.D. Vance y un entorno representativo del entorno de Donald Trump, del emperador, perdón, es re cristiano. Y creen que esta guerra es una cruzada santa y que de ganarla va a generar o va a adelantar el Armagedón, la parucía, o sea, la segunda venida de Cristo a la tierra. No estoy exagerando, ¿eh? No estoy inventando nada, no es un delirio mío, el delirio más bien es de ellos, por si acaso. Y por último, Hegseth, ¿qué creen que hizo? Atacó a todos aquellos periodistas que critican la cobertura del conflicto de manera crítica, ¿no? Aquellos medios que descubren, por ejemplo, que el colegio de primaria de niñas que fue volado por un misil Tomahawk de los Estados Unidos no fue una autobomba iraní, como dijo el mismísimo emperador. Pero en fin, hasta ahí el parte de guerra del día de hoy. Bueno, hace 2 días me dediqué a, en poco tiempo es verdad, a desmentir unas barbaridades que había dicho Info Vaticana sobre la visita, importante visita que tuvo, o la audiencia privada que se sostuvo en el Vaticano entre el Papa León XIV y el periodista británico Gareth Gore, autor de un libro muy importante sobre el Opus Dei titulado Opus y que se vende en librerías en el Perú. Esto que para algunos dirán, ¿y eso qué nos importa? Bueno, los que siguen las noticias del mundo católico, será para ellos el programa, pues. Porque sí es importante. Este gesto del Papa con Gareth Gore es importante porque lo que significa es que este Papa le está dando una continuidad a un trabajo que ya venía haciendo su predecesor, el padre Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, al caso del Opus Dei. Para que tengan una idea, una de las primeras cosas que hace el Papa León XIV al asumir su pontificado es llamar al prelado, al moderador del Opus Dei, porque ya no es prelado, Fernando Ocaris, porque los estatutos del Opus Dei se están revisando. Las denuncias que han llegado al Vaticano sobre el Opus Dei han percolado, han sido tomadas con atención. ¿Ok? Entonces, este Papa, que creo que es más metódico, es verdad,
más silencioso también, pero sistemático en las cosas en las que se embarca, está aparentemente haciendo acopio de información. Y como ya ha recibido tanto el Papa Francisco como una serie de información de parte del Opus Dei, ahora pareciera que quiere un poquito de información de fuera, ¿no? De los que han investigado al Opus Dei. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué este medio que se llama Info Vaticana, que es una suerte de Willax digital, como dije, o de Expreso en versión cibernética? Es un paquín de la caverna oscurantista que existe en el seno de la Iglesia Católica, que como saben muchos, hay espacio para una facción ultraconservadora, ¿no? Que son radicales, que son intransigentes, que son rígidos. En varios casos hay fanáticos, sectarios, que para quienes los buenos tiempos de la Iglesia eran los tiempos de la Inquisición, y creo que no exagero. Pero bueno, entonces, alucinen, pretendieron utilizar a este modesto periodista peruano para iniciar una nueva campaña contra el Papa León XIV. ¿Por qué? Porque esa reunión que se gestó en el Vaticano hace unos días, este lunes para ser precisos, entre el Papa y Gareth Gore, se hizo de alguna manera por intercesión mía, porque el Papa XIV me pidió que lo ayudara a concretar esta reunión. Y lo único que hice fue contactar a Gareth Gore para ver si es que estaba interesado en reunirse con el Papa. Y eso, ¡wow! Bueno, ya le respondí a Info Vaticana hace 2 días con flojera, porque yo ya estoy fuera de estos temas hace rato. Eventualmente le entro cuando me lo piden. O sea, si el Papa me pide un favor, como lo dije acá, si el Papa me pide un favor, lo voy a hacer. Punto. Me cueste o no me cueste. Al Papa León XIV, a Robert Prevost, yo le tengo aprecio, admiración, respeto y muchísima gratitud. Entonces, si me pide algo y está en mis manos hacerlo, lo voy a hacer. Fin de la historia. Bueno, fin de la historia para mí. Para esta gente, no saben los castillos conspiranoicos que han construido, por Dios. Hace 2 días empezó este medio que se presta a todas las campañas contra el Papa León XIV. Desde los tiempos en que era cardenal prefecto para los obispos. Y una campaña asquerosa del sodalicio para desacreditar al entonces cardenal prefecto del dicasterio de los obispos, Robert Prevost, llegó hasta el día del cónclave para que no votaran por él en el cónclave. Era el peor papa para el sodalicio y ganó contra todos los pronósticos. Sí, es verdad, era el candidato de Paolo Ugaz, mi candidato, entre otros que conocíamos personalmente a Prevost. Nunca pensamos que ganaría. Y ganó. Ganó. Bueno, el día de ayer, pese a que ya había desmentido aquí a Info Vaticana, que por cierto me sorprendió que viera este programa, que
sigue este espacio de la verdad a fondo en la República porque ayer se dio por satisfecho con las respuestas que les di. No así Alejandro Bermúdez. ¿Quién es Alejandro Bermúdez? Un señor que fue expulsado del Sodalicio de Vida Cristiana, cuya organización luego fue disuelta. A él lo expulsaron por motivos deontológicos, porque él se hace llamar periodista católico. O sea, lo expulsaron por asuntos de ética, por no informar objetivamente, sino por hacer propaganda en su chamba, en lugar de hacer periodismo, por hacer campañas en contra de, y no hacer periodismo. Pero él se sigue llamando periodista católico, ya no existe sodalicio, y el camino de muchos exodálites, que siguen siendo fanáticos, que siguen siendo sectarios, porque recordarán algunos los que han seguido el caso, el sodalicio fue disuelto, entre otras cosas, por su carácter sectario. Cerraron esa organización por ser una secta dentro de la Iglesia Católica. Bueno, los sectarios y los fanáticos pueden ser tratados y rehabilitados con tratamiento terapéutico y medicación durante algunos años. Y sanan. No completamente, pero sanan. Aquellos que no quieren, no creen, no se sienten que han sido sectarizados, les han lavado el cerebro y siguen siendo fanáticos talibanes, bueno, seguirán siendo fanáticos y talibanes, como por ejemplo Alejandro Bermúdez, el periodista católico, que fue votado de su institución porque usaba esa etiqueta dentro de una organización que era oficial, en ese momento oficialmente perteneciente a la Iglesia Católica como Sociedad de Vida Apostólica. Como esta organización, que el Papa Francisco, bien buena gente, demasiado buena gente, en mi pequeña opinión, les dio una y otra oportunidad hasta que se dio cuenta que ya pues claramente era una secta y no iban a cambiar, como no cambiaron, y por eso lo cerró. Les puso candado, chao. Pero los remanentes siguen ahí, ¿no? Entonces, Alejandro Bermúdez otra vez quiere empañar la figura del Papa León XIV y ayer, a pesar de que hace 2 días ya había respondido a Infovaticana, vuelve al ataque. El Papa León no necesita de porteros y mucho menos del woke Pedro Salinas motivado por vendetas personales. El lunes 16 de marzo, el Papa León XIV recibió en audiencia privada en su biblioteca apostólica a Gareth Gore, un periodista financiero británico y autor del libro Opus. La audiencia duró 40 minutos. Y eso no lo está revelando él, eso lo escribió el propio Gareth Gore, por si acaso. Está reproduciendo lo que ha dicho Gareth Gore. El Vaticano la confirmó en su boletín oficial sin revelar el contenido. El Vaticano nunca revela el contenido de las audiencias privadas, algo que parece ignorar este señor que se considera un erudito en temas vaticanos. Porque, ojo al dato, Alejandro Bermúdez se computa, ¡wow!, el sabedor de todo. No le puedes retrucar ni replicar nada, porque tiene un ego tanto o más grande que el que tenía Alan García, para que tengan una idea del personaje. Gore, en cambio, lo contó todo en su magra y casi subterránea cuenta de Substack, que es parte del estilo de Bermúdez. Fuera de él, todos son unos
pelmazos, unos idiotas, unos malos periodistas. Todos son caquita de conejo al costado de él. Caquita de pericote al costado de él, ¿no? Él es lo máximo. Hasta aquí la noticia. Pero la noticia real no es la audiencia, dice Alejandro Bermúdez. La noticia real es quién abrió la puerta. En estos casos suele ser un guardia suizo, ¿no? Pero digamos, no se refiere a la guardia suiza. Se refiere a mí, pero dice, antes de hablar del portero, conviene hablar del visitante, o sea, Gareth Gore. Gore es, por formación y trayectoria, un periodista financiero de Bloomberg, de Reuters, que son dos agencias de las más importantes del mundo, ¿no? Pero aquí viene el venenito. Sin nunca haber figurado entre los importantes. O sea, ya trabajar en Bloomberg o en Reuters tiene mérito, pues. Oye, Alejandro Bermúdez, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Además, tú te burlas de su madre y no sé qué publicación. Y yo cuando he entrado tenías 14 visitas. 14 visitas y 3 comentarios. No me vengas, pues, a ningunear a Gareth Gore. O sea, qué alucinante este pata. ¿Por qué recibir al lobo? El lobo es Gareth Gore, ¿no? ¿Por qué? Porque ha escrito un libro, reitero, se llama Opus, está en librerías en el Perú, yo lo he leído, y es de lejos el mejor libro que se ha escrito sobre el Opus Dei en su vida contemporánea. Realmente. Realmente. Hasta las leyendas de las fotos que aparecen ahí no tienen desperdicio. ¿Por qué recibir al lobo? Que el Papa León XIV haya recibido a Gore es una información que, como mínimo, exige contexto. Y el contexto tiene nombre y apellido. Pedro Salinas. ¿En serio? ¿Tan importante soy? Por Dios. Y dice, en medio de un pontificado que avanza viento en popa en términos de transparencia, especialmente si se contrasta contra la opacidad ámbar de Francisco, o sea, echa sombras sobre la gestión del Papa Francisco, el portal Infovaticana formuló una serie de preguntas legítimas y a las que nadie, ni siquiera la sala de prensa del Vaticano, ha respondido. ¿Por qué Pedro Salinas? Lo dije hace 2 días e Infovaticana lo ha consignado ayer antes de que salga el artículo de Bermúdez. Pero claro, Bermúdez obviamente no ve a este pequeño periodista porque yo no soy nadie para él, pues, ¿no? Soy una opinión sesgada que habla desde el rencor, desde la vendetta, desde mi opción woke. Salinas, salvo su cuarto de hora de campaña contra el sodalicio, que no fueron 15 minutos, no, fueron 15 años. Y un poquito más si se considera que yo fui parte de la secta. Es un personaje de tercera fila, ¿no? Vamos a deshumanizar, vamos a ningunear, vamos a decir pestes, lo que yo digo se convierte en realidad. No es el autor del libro, no lo soy. No es su editor, no. No es un vaticanista, no. No tiene cargo alguno en la curia romana, no. Se nota, ¿no? No tengo clergyman. No es teólogo, no. Canonista, tampoco. Ni especialista en el Opus Dei, no, ni pretendo serlo. Es un periodista del diario La República. Órgano oficial de la prensa woke peruana. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ex integrante del Sodalicio de Vida Cristiana y autor de la investigación que llevó primero a la disolución del sodalicio por decreto pontificio.
lo que no es exacto, ¿no? O sea, la disolución del sodalicio fue porque las víctimas de los crímenes perpetrados dentro de esa institución sectaria, vertical, totalitaria, donde existía una cultura de abuso de poder en todos los ámbitos, hablaron. Si no hubiese sido por las víctimas, no hubiese habido el libro. Entonces, yo solamente soy el mensajero, igual que Paolo Uás, igual que Daniel Llovera, igual que otros, igual que José Enrique Cardó, igual que Martín Schoich, igual que Héctor Guillén en Arequipa. Y mucha más gente, ¿eh? Y mucha más gente. Pero claro, él tiene que darle forma al monstruo, ¿no? Al demonio, al instrumento del maligno. Ese soy yo, para Bermúdez. Y segundo, a una relación de trabajo cercana con quien entonces era el cardenal Robert Prevost, hoy León XIV, corrección, obispo. Yo conozco a Robert Prevost en el 2018 cuando este era obispo. Era el segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que tenía como presidente al incompetente de Monseñor Cabrejos, y me lo presentó el nuncio de entonces, Nicola Girasoli, en Fátima, que es la comunidad de los jesuitas viejos en Miraflores, y llegó acompañado de Robert Prevost. Girasoli es quien me presenta a Prevost, quien además era el responsable de una cosa que se llama Comité de Escucha para Víctimas. A diferencia de otros países, en el Perú designaron a alguien que pensaron que no iba a hacer nada e hizo un montón, cosas que no esperaban. Y por un asunto de discreción, porque siempre nos pidió discreción, el nombre de Robert Prevost aparece en los libros que siguieron a Mitad Monjes, Mitad Soldados, Sin Noticias de Dios y La Verdad nos hizo libres. Pero el rol de Robert Prevost en esta historia, acompañando a víctimas, fue fundamental, fue crucial. Y claro, él después, el Papa Francisco lo hace cardenal y se lo lleva al Vaticano y le da el cargo de cardenal prefecto para el dicasterio de los obispos. ¿Y qué hace ahí? Lo saca de una patada en el trasero a el obispo de Piura, del sodalicio, José Antonio Eguren Anselmi. Y eso es algo que el sodalicio no le perdonó a Prevost. Y ahí es que inventa esta campañita maliciosa, alacranesca, ofídica, para desacreditar a Prevost en el Perú. Resulta que en el cónclave lo volvieron a hacer, porque de todos los cardenales papábiles, Prevost era el peor escenario para el sodalicio. Tanto así que Alejandro Bermúdez, entre otros, decían, si nos disuelven, apelamos al siguiente papa y nos resucitan en Juan. Nunca llegaron a hacer eso. ¿Por qué? Porque el elegido fue Robert Prevost, el actual León XIV, que los conoce de arriba a abajo y de abajo a arriba, y que recibió en carne propia todos los embates maliciosos del sodalicio y sus aliados. Entre ellos Ricardo Coronado, que es un curita que ya no es cura, bueno, en fin, que acusa a Prevost de encubrimiento en un asunto que no tiene tampoco ni pies ni cabeza, pero que era parte de la campañita maliciosa, asquerosa, repugnante, nauseabunda de esta gente. Que si le preguntan a Paolo Uás o a Daniel Llovera,
dirán, sí, estas cosas son las que se esperan de grupos como el Sodalicio. Pero volviendo al texto de Bermúdez, texto por supuesto que he leído con bastante tedio, pero bueno, no puedo dejar de hacerlo porque me quieren usar a mí para salpicar la figura del actual Papa. No es la relación de un periodista con una fuente institucional. Perdón. Ya. No es la relación de un periodista con una fuente institucional, es la de un leal sirviente, o sea, yo soy su lacayo. Claro, que el amo lo aprecie es otra cosa. A ver, el Papa no es una fuente para mí. Es una persona, ante todo. Es una persona que, en primer lugar, ya lo dije, aprecio muchísimo. Admiro, respeto y a quien le tengo muchísima gratitud. Suena raro porque soy un agnóstico, pero un agnóstico entusiasta del pontificado de León XIV. Entonces sí, me enerva cuando veo estas campañas asquerosas contra él. Y lo voy a defender. De estos que se llaman católicos, ¿ah? Es increíble. Del sodalicio al Opus Dei. Aquí se concentra el problema más serio de esta historia. El trabajo de Pedro Salinas sobre el sodalicio de vida cristiana fue, por sus resultados, un ejercicio de chisme periodismo con consecuencias reales. Ya. Para que tengan una idea cabal del señor que está escribiendo estas líneas, ¿no? Para él no hubo abusos, no hubo maltratos psicológicos, no hubo maltratos físicos, no hubo abusos sexuales, no hubo casos de servidumbre moderna, no hubo nada. No hubo nada, no hubo engaños al Vaticano para conseguir las diferentes aprobaciones y convertirse en lo que llegaron a ser una sociedad de vida apostólica. No, nada de eso hubo. Hubo chisme periodístico con consecuencias. O sea, Paolo Gas y yo inventamos una historia y en el Vaticano se la creyeron. ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es lo que está sugiriendo? Pero el opus no es el sodalicio, salvo en la febril imaginación de Salinas y de su colega Paolo Gas, que ahora sin enemigos y sin que nadie les preste atención a su carrera periodística, han decidido comprarse el pleito con el Opus Dei en el desesperado intento de volver a los titulares. ¿En qué momento Paolo Gas se ha embarcado en una investigación sobre el Opus Dei? O yo mismo. Yo participaba en un evento en diciembre sobre el Opus Dei. Sí, como moderador en una mesa. En la que participó Gareth Gore entre un montón de gente más. Ya lo dije la vez pasada. El Opus Dei se cruzó en el camino de la investigación del sodalicio como daño colateral. Porque de casualidad llegó a nosotros una víctima sexual de Juan Luis Cipriani, el primer cardenal histórico del Opus Dei, que no podía hacer el trámite formal ante la Iglesia Católica porque en ese momento el presidente del Tribunal Eclesiástico era un miembro de la familia espiritual del Opus Dei, y uno de los jueces del Tribunal Eclesiástico, por donde tenía que pasar su denuncia, era otro miembro de la familia espiritual del Opus Dei. Y el moderador del Tribunal Eclesiástico, por donde tenía que tramitar esa denuncia, que era su cauce natural, institucional, era el cardenal y arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, primer cardenal histórico en la vida del Opus Dei. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? La víctima acudió a Rosa María Palacios, a este pequeño servidor, y a través del chileno Juan Carlos Cruz, que no tenía ningún cargo en el Vaticano, ni era teólogo, ni era canonista,
ni era no sé qué, ni lo otro. No todo lo que dice Bermúdez que hay que hacer para ayudar al Papa en una reunión. Simplemente era una víctima sexual del célebre pederasta Fernando Karadima, que gracias a la reunión que el Papa tuvo con las víctimas, el Papa se metió un giro copernicano de aquellos y entendió la naturaleza del abuso, que pesaba por la manipulación psicológica, y fue empático con las víctimas. Y a partir de ahí, gracias a Juan Carlos Cruz, que en ese momento no tenía ningún cargo, simplemente una relación amical con el Papa, la denuncia de la víctima de Cipriani llegó a las mismísimas manos del Papa Francisco. Y el Papa Francisco le creyó a la víctima. Acto seguido, le aceptó su carta de renuncia, acto seguido, le clavó un precepto penal y ya, Cipriani fue. Y por eso Cipriani desapareció del mapa, no por otra razón. Y por eso no puede pisar el Perú, porque no puede residir ni visitar el país donde vive su víctima. Eso no lo dice Bermúdez. Ups, se le escapó, se le chispoteó. ¿Qué más? Que Salinas aparezca como intermediario en una audiencia papal relacionada con el Opus Dei en este momento preciso, cuando la prelatura está en el proceso más sensible de su historia institucional reciente, no es anecdótico, es una anomalía que exige explicación. ¿Qué anomalía? ¿Qué empanada mental tienes en tu cabeza, Alex Bermúdez? Por Dios. Y la anomalía se vuelve más densa cuando se examina el perfil público de Salinas en el escenario peruano. Perdón. Salinas no es un observador neutral de la realidad católica peruana, es un actor. Es columnista del diario La República. Hace tiempo que no escribo una puñetera columna para el diario La República. Tengo este espacio, sí. Posicionando con claridad en el espectro de la izquierda política peruana. Una vez más con lo de izquierda, ¿no? Que para Infovaticana soy igual que Bermúdez, ¿no? Woke, extrema izquierda, casi un terruco. Ya lo he dicho 1000 veces. 1, soy agnóstico gracias al sodalicio y es lo único que le puedo agradecer al sodalicio. 2, soy liberal en lo político, en lo económico y en lo social. ¿Ok? Pregúntale a la gente de izquierda si me ven a mí como parte de su rebaño, como miembro de su corral. Pero, por suerte, tengo amigos de izquierda que son tolerantes y yo también lo soy y tengo buenas migas con gente de la izquierda como gente de la derecha democrática. Porque soy liberal y creo en la tolerancia. No creo en la tolerancia con los intolerantes, porque esa es otra historia. Porque usualmente esas personas tienen su ladito fascista, antidemocrático, tienen talante autoritario, y esas cosas, esas sí me generan escozor. Pero volviendo al texto de Bermúdez, es por su propia declaración un no católico, católico culturalmente hablando se describió, lo que en la práctica significa que no lo es, y mantiene una enemistad pública documentada y de alta intensidad con Rafael López Aliaga, alcalde conservador de Lima y miembro del Opus Dei. Y señala cómo a comienzos del 2025 López Aliaga concedió al cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo emérito de Lima y también miembro del Opus Dei, la medalla Orden al Mérito de la Ciudad. La reacción de Salinas fue inmediata y dura.
El episodio no fue un desacuerdo periodístico, fue parte de una batalla sostenida con claros contornos políticos e ideológicos en la que el Opus Dei y sus figuras peruanas son el objetivo recurrente. Mentira. Quien revienta el tema es el diario El País, en una nota investigativa que firma el periodista Íñigo Domínguez. Ups, se le volvió a pasar a Bermúdez. Un pequeño dato, ¿no? Pequeño detalle. Solitos caen, estos así, creen que se las dan así de, wow, mira lo que estoy escribiendo, con esto lo reviento al Papa a través de este simple y modesto periodista peruano. El Vaticano confirmó la audiencia en el boletín oficial y no dijo nada más. No confirmó que el Papa llamara riguroso el libro de Gore, como lo dice Gore en su texto, que había leído el libro y le había parecido riguroso. Algo que no me sorprendería que haya dicho el Papa, porque el libro es eso. Es de impecable factura, riguroso, documentadísimo, y de impecable factura, y muy bien escrito. El silencio vaticano es, en este caso, la única respuesta institucional disponible. Algo que no es extraño, por más que este señor se esfuerce en echar sombras, porque nunca el Papa esclarece, cualquier Papa esclarece nada sobre cualquier audiencia privada o pública. Nunca, nunca. Y este es el erudito, una vez más, ¿no? El vaticanista, el periodista católico, el que se las sabe todas. Pero parece que en este detalle es un ignorante. Se está enterando por mí, alucinen. O sea, que se la da de matachín es un payasín. Esa narrativa, verdadera, falsa o parcial, ya está en circulación, ¿no? Porque ese silencio no protege al Papa de la narrativa que ya circula, la de un pontífice que recibió al crítico más encendido del Opus Dei, alabó su trabajo y escuchó en silencio su petición de clausurar la prelatura. Que el Papa escuche algo no significa que lo vaya a hacer, digo, ¿no? Esa narrativa verdadera, falsa o parcial ya está en circulación y fue construida con precisión y rapidez por alguien que llegó a la Biblioteca Apostólica gracias a un WhatsApp. ¡Wow! O sea, yo soy parte de una cosa gigantesca, que es desaparecer de la faz de la tierra al Opus Dei. ¿En serio? O sea, he vuelto a este tema por ti, Alex Bermúdez. Yo ya estaba en la cosa electoral hace rato, en la cosa política, había regresado después de 15 años de esta maldita historia que me ha perseguido como un karma. Preguntas para el Papa. No se trata de acusar al Papa de mala fe. Las preguntas que Info Vaticana formuló siguen sin respuesta. Ahora, estas preguntas que formula son distintas a las que hace Info Vaticana. Son las preguntas en realidad de Bermúdez. Las de Info Vaticana las respondí hace 2 días, serán 3, muy sencillas. Acá, primera, reitero, no son las preguntas de Info Vaticana como dice Bermúdez, son las preguntas de Bermúdez, que las voy a responder igual. ¿Fue iniciativa propia del Papa reunirse con Gore o fue una sugerencia que llegó a través de Salinas? Una vez más, con la santa paciencia. El Papa me pide una ayuda para acercarme a Gareth Gore y preguntarle si era posible reunirse con él. ¿Por qué me lo pide? Porque sabía que yo conozco a Gareth Gore. Supongo que, y aquí esto es terreno especulativo, porque no le pregunté por qué me lo pide a mí y no se lo pide a Perico de los Palotes. Porque que le toque la puerta o lo llame a alguien del Vaticano
no le va a encender todas las alarmas a Gareth Gore, que ha sido presionado, amenazado por el Opus Dei, como lo cuenta en su texto. No es que me estoy inventando algo, lo cuenta en su texto. Es más, cuando yo tomo contacto con él, lo cuenta también en el texto, la primera cosa que apareció en su cabeza piensa que yo le voy a decir que el Opus Dei lo va a amenazar judicialmente por algo. Para que vean el nivel de paranoia en el que los que nos metemos en estas cosas llegamos. Y no exageramos en ese nivel de paranoia, porque yo, por anunciar que estaba escribiendo el último libro sobre el sodalicio, que terminó siendo el penúltimo, allanaron mi casa con mi hija menor adentro. Algo que yo dije, eso no se los voy a perdonar. Para llevarse el libro, ¿eh? Cosa que me dijo el fiscal en mi cara pelada. Y que no se lo pudo llevar porque tenía la computadora empotrada a la pared. Tenía que destruir la pared de mi cuarto. Y no se la llevó. Y no se llevó el libro, por suerte. ¿Fue iniciativa propia del Papa reunirse con Gore o fue una sugerencia que llegó a través de Salinas? Fue el Papa Bermúdez. ¿Tranquilo? ¿Ya te quedaste tranquilo? ¿No? ¿O tú crees que, iniciado el pontificado, ese encuentro que fue una llamada, ahí sí que hace el Papa o alguien directo a él, cercano a él, para una reunión de urgencia con el prelado o moderador del Opus Dei para retomar el tema de los estatutos, que es el tema pendiente que dejó Francisco? Se me ocurrió a mí. Para mí fue una sorpresa ver esa foto de el Papa León XIV con Fernando Ocaris. Eso fue importante para quienes seguimos estos temas, ¿no? Superficialmente, de repente, no al grado así minucioso y riguroso que sigue el erudito Alejandro Bermúdez. No, pues, se le ocurrió al Papa. El mensaje era, ojo, voy a retomar este camino que ya había iniciado el Papa Francisco. Eso es. ¿No te gusta la historia? Bueno, chúpate esa mandarina o ándate a llorar a la playa. Segunda pregunta, Bermúdez. ¿Por qué el canal de acceso fue un periodista con un conflicto de interés declarado contra los destinatarios de la audiencia? Yo nada tengo que ver con el Opus Dei, no estoy haciendo una investigación periodística sobre el Opus Dei. Hace rato que dejé esos temas. Vuelvo a ellos cuando me atacan, sí, y cuando en este caso me quieren usar a mí para mancillar la imagen del Papa. Mi Papa. ¿Qué dijo realmente el Papa? ¿Y por qué no ha salido a aclarar las versiones que Gore puso en circulación? En realidad, esa es tu pregunta, Bermúdez. O sea, tú que eres el sabelotodo de las cosas, cómo funciona el Vaticano. ¿Eres capaz de hacer una pregunta que contradice las cosas que tú supuestamente conoces? ¿Que el Papa nunca ha salido a esclarecer una audiencia privada? Por último, ¿por qué la audiencia se produjo en el momento exacto en que los estatutos del Opus Dei están en revisión y sin fecha de resolución? Ah, ya. Conspiración total, ¿no? Y claro, yo soy una pieza en esta historia, ¿no? Yo soy ninguna pieza. Sácame de ahí. Yo no tengo nada que ver en esta historia. Simplemente el Papa me pide un favor, se lo hago. Punto. Ni siquiera pregunto. Cuando me entero de que se va a producir la reunión, es más, me siento feliz, me siento encantado. Tampoco pregunto más. Ya.
Lo que está en juego es si el acceso al romano pontífice puede ser gestionado por actores que son protagonistas de batallas políticas y mediáticas nacionales, ideológicamente posicionados. Qué aburrido responderle a este sujeto. Qué aburrido. La Iglesia tiene mecanismos institucionales que el Papa Francisco pulverizó a favor de sus propios canales informales. Y lo que ha fallado no es menor. Es la frontera entre la misión pastoral del pontificado y la operación del lobby con sotana prestada. Ya, no puedo con este loquito, sectario, ¿no? No puedo, de verdad. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Tiene acá un par de anteojeras. ¡Qué cuadriculada es esa mente! ¡Qué formateada! ¡Qué forma talibanizada de ver el mundo! ¡Qué manera tan binaria de aproximarse a las cosas! Pero claro, entre los 3 comentarios que tiene, que pues, también son más loquitos que él, el demonio no duerme. O sea, yo soy un alfil del demonio. El humo de Satanás ha entrado a la iglesia. Salinas es una persona resentida y este diario en el que está, La República, es lo peor que hay en la prensa peruana. Ya lo último es Info Vaticana, que vuelve al ataque, pero antes de eso, solo le faltó a este artículo la banda sonora de la película El Aro, ¿no? O el soundtrack de La Profecía o algo así, porque la verdad que alucinante, qué fuerte. Ay, perdón por aburrir a los que siguen este espacio, pero encima el texto de Bermúdez tiene pues la prosa de un yogur de agua, o algo así. O sea, en lugar de ponerle seso a su columna, le pone sesgo, sesgo talibán, sesgo sectario, sesgo fundamentalista. Ahora, es una opinión, ¿no? Todo es especulación. O sea, que acá no hay calumnia, información. Para que vean lo masoquista que puedo ser, hasta me divierto yo con estas cosas. De estas opiniones desorbitadas, peregrinas, caprichosas, antojadizas. O sea, más luces tiene una lancha de contrabando que Alejandro Bermúdez, para ponerlo así. Pero en fin, igual, pensar que la desfachatez y la venalidad es periodismo ya no es periodismo, pues. Es lo que practica Bermúdez, pero eso no es periodismo. Y ya lo último para terminar, porque el tiempo nos gana, es que Info Vaticana vuelve al ataque, ahora desde otra óptica, y publica unas fotos de Robert Prevost hace 8.000 años, y las presenta como una serie de fotografías en las que el actual Papa León XIV aparece de rodillas, y se ven las fotos, participando en un rito de la Pachamama durante un simposio celebrado en Sao Paulo en enero de 1995. Las imágenes, dice Info Vaticana, no dejan margen a interpretaciones sobre la naturaleza del acto, definido como un rito agrícola propio de culturas del ámbito andino, ¡oh!, especialmente en Perú y Bolivia. Y muestra esta foto a varios asistentes de rodillas en torno a un altar, en una actitud inequívocamente religiosa, o sea, de culto a una divinidad, ¿no? Y ahí aparece remarcado Robert Prevost por Info Vaticana. O sea, están adorando al dios Mamón, al becerro de oro o algo así, al anticristo. Es lo que sugiere la nota. Se trata de la participación en un rito dirigido a una divinidad ajena a la fe cristiana. O sea, ya, si estuviéramos en la Edad Media, hay que quemar a este señor, que curiosamente se llama Robert Prevost.
E Info Vaticana se presenta con señales que algunos podrían despistar porque son amarillas, la cosa es la tiara pontificia, ¿no? Y cosas por el estilo. Dice, Info Vaticana son noticias oficiales del Vaticano. No, es una fuente de fake news que buscan empantanar a aquellos que no son de su rebaño. Y claramente a Robert Prevost dicen respetarlo, pero por abajo no lo quieren nadita. Y entonces se embarcan en campañas en las que entra Alejandro Bermúdez entusiastamente para desprestigiar la figura del Papa. Su presencia de rodillas en una ceremonia de este tipo no puede atribuirse a falta de formación o inmadurez. La escena documenta un gesto objetivamente escandaloso en quien hoy ocupa la cátedra de Pedro. La referencia a la Pachamama remite a prácticas religiosas que siguen existiendo hoy y en cuyo nombre continúan realizándose sacrificios humanos. Este episodio, dice Info Vaticana, debe ser aclarado, como también pedían que se aclare mi participación en la reunión con Gore. O sea, están en campaña, galopante, a todo pulmón. Pedir perdón y marcar un camino de corrección. Están exigiendo que el Papa pida perdón por esta foto. ¿En serio? No debilitaría al pontífice. La información difundida coloca sobre la mesa un hecho de enorme gravedad. Sí, ya lo vi. Robert Prevost, hoy Papa León XIV, fue fotografiado de rodillas en un rito de la Pachamama en plena edad adulta y en un contexto especialmente religioso. ¿Saben qué, Info Vaticana? Hagan un cucurucho con esto y métanselo por donde ya saben. Porque lo que están hablando son estupideces. Estupideces. Basta ya de estupideces. ¿Ustedes creen que con este tipo de campañas idiotas van a desprestigiar a un hombre de trayectoria intachable y buena persona como Robert Prevost? Están bien equivocados. Y eso que ustedes son los católicos, no yo. Increíble. O sea, estos impresentables de Info Vaticana, que por cierto no suelen firmar nunca sus fake news, o sea, las más envenenadas y las más tóxicas, son capaces de, intentan desatar tormentas de descalificaciones a la par que exhiben absoluta falta de sustancia, por no decir que escriben cojudez y media, ¿no? Porque son los reyes de los bulos, los reyes de las paparruchas, los reyes de las noticias encharcadas, que son como el santo y seña de, por cierto, la miseria humana. O sea, quieren armar la de Dios es Cristo, literalmente, donde solamente hay una caravana de puñales traicioneros y untados con curare. Ahora, a todo esto, ¿dónde está la Conferencia Episcopal Peruana? Pregunto, ¿no debería, en este tipo de situaciones, que ya han pasado antes y nunca han hecho nada, pero nunca es tarde para iniciar, sacar un pronunciamiento y defender al sumo pontífice de los católicos, al jefe de los obispos peruanos? ¿Dónde está la Conferencia Episcopal Peruana en este momento? Le están dando con todo al Papa León XIV. Esta es una nueva campaña, sucia, asquerosa, mugrienta. ¿Dónde están los obispos peruanos? Una vez más, pintados en la pared. Son grafitis. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! En fin, además, en este asunto de Info Vaticana, acusan al Papa de lo mismo que hicieron los misioneros católicos más representativos de la Iglesia, muchos de ellos
considerados santos. Muchos de ellos jesuitas, muchos de ellos agustinos, que es la orden a la que pertenece León XIV. Entre ellos, les digo, un santo peruano, Toribio de Mogrovejo. ¿Por qué hacía eso? Porque era una manera de demostrar respeto por la cultura del pueblo en el que trataba de evangelizar. O sea, si eso lo entiendo yo, que para gente como Bermúdez e Info Vaticana no sé nada de estas cosas, ellos que son los eruditos se vuelven idiotas al momento de observar este tipo de aproximaciones que son más humanas que los textos cacográficos que escriben estos idiotas, estos tontos, para no decirles idiotas, pero tontos de lava son. En fin, larga vida al Papa León XIV. ¡Chau!